uno de los aspectos fundamentales es investigar. Para hacer ciencia tenemos que investigar. Investigar implica buscar la verdad y producir conocimiento, ¿verdad? Pero ese conocimiento que se genera, ese conocimiento que se hace, es decir, por ejemplo, la gente no sabe por qué las mujeres hablan tanto. Es una cosa que los hombres quieren saber y que incluso las mujeres también queremos saber por qué hablamos tanto. Bueno, eso es un fenómeno que se puede estudiar a través de elementos cuantitativos, a través de elementos cualitativos, pero lo cierto del caso es que la ciencia genera entonces respuestas acerca de eso, pero esas respuestas no pueden quedarse solamente en quienes la investigan o en la comunidad científica que la investiga. Eso implica que ese aporte, ese por qué las mujeres hablan tanto, ¿verdad? Pueda darle respuestas también a la sociedad, pueda determinar elementos o influir sobre ámbitos como el educativo, como el político, como el económico, el cultural, entre otros aspectos. Entonces, no puede solamente quedarse en los procesos de investigación en producir un conocimiento científico, sino que ese conocimiento científico tiene que gestionarse, es decir, no quedarse solamente en la producción. Tiene que desarrollarse una gestión, manejar los procesos afines a esa producción del conocimiento científico para que verdaderamente sea un aporte a la sociedad, para que verdaderamente sea traducible a la vida real, para que aporte al bien común, para que sea utilizable en la sociedad y para que pueda a la vez seguir siendo investigado y profundizado por parte de la comunidad científica. Entonces, no estamos hablando o no podemos hablar o no debemos realmente, porque podemos hacerlo, hablar solamente de producción del conocimiento. Nosotros tenemos que gestionar ese conocimiento. Ahora, en esta visión de gestión de conocimiento, la generación de ese conocimiento es la primera parte. No podemos gestionar algo que no tenemos. Por ejemplo, yo voy a gestionar mis emociones, pero no tengo ni emociones. No puedo, o sea, yo gestiono lo que yo tengo. Yo voy a gestionar mi finanza, pero no tengo ni un peso, ni un cuarto, ni un bolívar, ni un dólar. No puedo gestionar algo que no tengo, ¿ok? Entonces, lo primero en este proceso de gestión del conocimiento es generar, producir ese conocimiento. En el caso de ustedes a nivel de doctorado, ustedes producen el conocimiento científico cuando generan esa tesis que ustedes van a hablar. La tesis que ustedes van a generar no es el reporte de investigación que ustedes entregan. Es decir, no es eso que evalúan los docentes. La tesis que ustedes van a entregar es esa construcción que no se puede palpar, que no se puede tocar, esa idea que ustedes proponen producto de ese proceso de investigación, ese modelo, esa aproximación teórica, ese corpus teórico, ontológico, epistemológico, ese constructo que ustedes van a, esa exégesis, esa hermeneusis que ustedes van a hacer, eso que ustedes generan allí, esa precisamente es la tesis. Y eso es precisamente el conocimiento que se ha estado generando, es decir, eso que se produce producto de toda la investigación, que no es lo físico, ¿ok? Sino que es la idea, el conocimiento aportado. Una vez que eso se tiene, bueno, no solamente hay que producirlo, hay que promocionarlo. Es decir, hablar, mire, yo hice o yo estoy haciendo una investigación sobre tal cosa, pero también hay que divulgarlo. La divulgación es cuando uno de repente escribe en un artículo de prensa, una editorial, si te invitan a escribirlo de prensa, donde tú promueves ese conocimiento que tú has generado. Pero también tenemos lo que se llama la difusión, y eso ya lo hablamos en la clase anterior y lo hablaremos siempre porque esto es fundamental para ustedes, entender que la difusión es el proceso clave para poder generar los artículos científicos, es decir, para poder comunicarnos dentro del ámbito científico, entre científicos, para poder actuar como investigadores, en el caso de ustedes como doctores, tenemos que producir artículos científicos. Y esta producción de artículos científicos eh, irremediablemente eh, em,
requiere de la escritura, porque la escritura es el aliado de la ciencia. No hay producción de artículos científicos si no hay escritura. O sea, por eso ese es el punto focal que nosotros vamos a trabajar hoy, todo lo que es la escritura y lo que es todos los elementos que forman parte de la escritura, y en este caso específico, la escritura de textos científicos. Cuando nosotros socializamos, cuando ustedes hacen una ponencia en las jornadas que hacemos en la universidad, ustedes están socializando ese conocimiento. Cuando ustedes ese conocimiento que genera lo pueden aplicar, lo pueden transmitir dentro de sus aulas, eso es transmisión del conocimiento. Cuando ustedes lo llevan a un nivel mayor y pueden compartirlo con otro, y hacen asesoría, aplican esos elementos, bueno, ya eso es transferencia del conocimiento. Por ejemplo, aquellos que trabajan dentro de sus aulas lo que es la teoría del constructivismo. Ah, bueno, ves, es transferencia, o sea, esa teoría que se generó, ¿verdad? Nosotros la transferimos, la aplicamos dentro de nuestras aulas, ¿ok? Y la resignificación del conocimiento es que usted puede, por ejemplo, en el caso de Piaget, con la teoría del desarrollo que él plantea, la teoría sociogenética del desarrollo que él plantea, Piaget dice, por ejemplo, que los niños, él establece, ¿verdad? En la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa operacional, y él establece edades, ¿verdad? Que tienen cada una de esas etapas. Pero cuando nosotros revisamos una teoría que fue creada en 1960 y pico, y la vemos en la actualidad, muchos de nuestros niños ya hacen cosas, o sea, las edades que se establecen allí no son las mismas de la realidad actual. O sea, la mayoría de niños hace cosas antes y de hecho ya en esa etapa de 2 años ya hacen otras cosas que forman parte de la otra etapa. Entonces probablemente esa es una teoría que requiere resignificación en áreas específicas. No es que la teoría no sirve, sino que las edades, como la civilización va o la humanidad va avanzando, las edades se ajustan a las nuevas realidades. Si ustedes ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de hace muchísimos años atrás, unas 4 décadas atrás, vemos los videos y hacían unas cosas estúpidas, pero aquello era la locura del momento y lo logró. Ahorita la gente hace cosas extraordinarias, ¿verdad? El cuerpo humano ha sido potenciado a niveles extraordinarios y se hacen cosas que uno ve increíble y de seguro dentro de unos 20 años, cuando vean los Juegos Olímpicos de ahora de nosotros, dirán, ay, por favor, esta gente, ¿cómo se alegraba por eso? Eso es nada, ¿ok? O sea, más o menos eso es lo que pasa con la resignificación. Los conocimientos también van avanzando, las producciones, los avances, las realidades van avanzando y eso que generamos debe resignificarse. Lo mismo pasa con el celular. El celular era hecho, ¿verdad? Solamente para hacer llamadas y recibir llamadas. Después se le incorporó mensajes de texto, después se le incorporó cámara, después se le incorporó radio, después se le incorporó internet, puedes ver hasta series allí, puedes grabar, puedes hacer de todo. El aparato sigue, la comunicación móvil se mantiene como concepto, pero se ha ido resignificando en función de los avances y en función de las necesidades de los pueblos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese conocimiento científico que nosotros debemos producir? Bueno, para hablar de la escritura, primero debemos entender qué es ese conocimiento científico. Hay muchas definiciones. Yo quiero presentarles una que a mí me gusta, se relaciona mucho conmigo, no es la única, pero a mí me gusta por la concepción que maneja. Dice que el conocimiento científico es la asimilación espiritual de la realidad, indispensable para la actividad práctica en cuyo proceso se crean los conceptos y las teorías. Esa asimilación, dice los autores, refleja de manera creadora, pero también de manera racional y activa los fenómenos, propiedades, perspectivas y las leyes del mundo objetivo y subjetivo con una existencia en forma de sistema lingüístico. Sistema lingüístico, es decir, ese sistema lingüístico implica necesariamente lo que es la escritura. Pero no se queda allí.
porque dice además que ese sistema lingüístico generado, ¿verdad? Para poder plasmar esa asimilación o comunicar esa asimilación espiritual de la realidad, puede ser comunicación oral y escrita, se revela a través de medios de comunicación. Entonces, esto es un aspecto fundamental porque en esencia lo que está hablando es de procesos de difusión y de socialización y de divulgación, tres de los procesos que acabamos de hablar en la gestión del conocimiento. Ahora bien, con base en lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podemos decirle de la investigación científica? Bueno, que la investigación científica aborda un problema que está claramente establecido, que llega a conclusiones claras y precisas y que en esencia la investigación científica es un proceso complejo que tiene muchos elementos y que al final esas conclusiones claras, esas conclusiones precisas se convierten en conocimiento científico. Pero como forma parte, ¿verdad? De la investigación, la investigación científica tiene un ciclo, forma parte de ese conocimiento científico que se tiene que generar. La investigación científica debe comunicar eso que se hizo. No es suficiente con hacerlo. Es como que imagínense que las personas hayan descubierto una vacuna contra el COVID. Bueno, ya la descubrieron, pero no la comunican. No tiene sentido. En la ciencia, todo lo que se produce como conocimiento científico tiene que comunicarse. La investigación científica entonces no termina con hacer, con generar el conocimiento. Culmina cuando comunicamos, cuando publicamos ese conocimiento, ¿verdad? Pero algunos autores dicen incluso que no termina ahí, que no termina con la publicación, sino que termina con la comprensión de los lectores acerca de ese proceso que usted hizo. Y yo lo traigo acá porque estoy de acuerdo con eso. De nada sirve escribir cosas que nadie te va a entender y escribirlas de manera que nadie te va a entender. Y ya vamos a ver por qué. Yo lo puedo visualizar así. Entonces, esa investigación científica genera conocimiento científico que tiene que comunicarse, ¿verdad? Que termina con ese proceso de comprensión de los lectores de la comunicación que tú hiciste. Pero ¿para qué se investiga? Bueno, se investiga para saber y conocer, sí, ¿verdad? También se investiga para controlar y dominar. Mucha gente sabe cosas y lo hace para poder tener el poder y control, pero realmente el avance de la humanidad nos dice que se tiene que investigar. La razón real es para cambiar y para transformar. No se pueden hacer cambios y no se pueden hacer transformaciones si no hay comunicación de lo que se hizo. Si nos quedamos callados con las cosas, si no informamos, si no enseñamos, si no comunicamos, si no divulgamos, si no socializamos, si no difundimos, nos quedamos con saber y conocer o con controlar y dominar. La esencia del proceso de comunicación científica que tiene su base precisamente en la escritura científica es porque la investigación es para transformar y para cambiar. Pero entonces, una pregunta clave aquí. ¿Para quién se investiga? No se investiga, por supuesto, para la comunidad científica, que son parte de los valoradores de este proceso, pero también se investiga para la sociedad, para que la sociedad avance, para que la sociedad tenga un buen vivir, tenga calidad de vida. Entonces, en todos estos elementos hay un concepto clave que yo creo que resalta y es la comunicación. Es un concepto que Albert Einstein, por cierto, lo trabajó de manera extraordinaria, porque en una de sus alocuciones, de sus entrevistas, él dijo, mira, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. No sé si alguien está levantando la mano, pero recuerden que no los puedo ver, ¿ok? Y no, si escriben, no los puedo leer. Tengo que salirme de la presentación para hacer otra. Sí, eso se está grabando, ¿ok? La clase se está grabando. Farlín, la clase se está grabando, ¿ok? Entonces, con lo que decía Einstein nos habla de la visión real de la ciencia. Hay que comunicar ese conocimiento que nosotros estamos generando. No entendemos realmente algo a menos que lo podamos explicar. Entonces, cuando él dice a la abuela, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, no sé si a ustedes les pasa, que a mí me pasa ya
no como nieta, sino como abuela casi, aunque no lo soy, en el sentido de que a veces los jóvenes hacen cosas que tú pues, no terminas de entender, pero yo no le veo el sentido a esto, ¿verdad? Por ejemplo, usar ropa rota, yo no le encuentro el sentido a eso. O sea, ¿cómo yo voy a gastar 400, $600 en un pantalón que está roto y además que te está mostrando todo? Cuando a mí me enseñaron que lo roto se cose, más bien, ¿verdad? Entonces, hay elementos que tú no puedes entender generacionalmente, te cuesta quizás hacerlo. Entonces, a esto es lo que se refiere, que nosotros, esa ciencia que estamos haciendo, ese conocimiento que generamos, tenemos que saberlo traducir a las diferentes generaciones, a los diferentes escenarios en los que nosotros estamos, ¿ok? Lo que tú sabes desde tu clase, tienes que sabérselo explicar a un niño, pero también tienes que sabérselo explicar a un abuelo que no tiene ni idea de muchos elementos tecnológicos, socioculturales de la actualidad. Entonces, esto implica necesariamente hablar de lo que es la comunicación. Pero hay dos conceptos que nosotros tendemos a confundir y tenemos que clarificarlo para poder avanzar en ese sentido. Si la escritura es la aliada de la ciencia, esa escritura debe comunicar claramente, recuerden, porque la investigación no culmina con hacer el conocimiento, sino ni con publicarlo, sino con la comprensión que el lector tiene acerca de lo que escribimos. Esto claramente habla de la comunicación, pero a veces nosotros en el contexto científico confundimos comunicación con expresión. La expresión implica yo decir lo que yo creo, yo decir lo que quiero, yo decir lo que yo tengo, siendo que el otro le interesa o no, que lo entiende o no. Y esto es fundamental que nosotros podamos entenderlo. ¿Quiénes se expresan? Bueno, se expresan los artistas, por ejemplo. Una artista, Shakira, le fue infiel el esposo, entonces ella llegó y para poder sacar eso que se tenía por dentro, saca una canción que además se hace súper más millonaria con esas cosas, pero ella expresa que a la gente le gustó o no, que la gente comprendió o no los elementos implícitos en esa canción. Eso no es problema de Shakira. Ella como artista se expresó. Una pintura de un pintor, una escultura de un escultor, una película de un director de cine es un medio para expresar, ¿verdad? Lo que alguien puede estar sintiendo. Pero en ciencia, nosotros no nos basta con expresarlo. Nosotros tenemos que comunicarnos, tenemos que hacerle ver al mundo entero lo que estamos haciendo, la importancia de lo que estamos haciendo, el aporte de lo que estamos haciendo, la estructura de lo que estamos haciendo, cómo lo hicimos, para qué lo hicimos, por qué lo hicimos, qué fue lo que hicimos. Esto entonces implica necesariamente la comunicación. Y que, Doctora, disculpe. ¿ah? Lo que pasa es que Adelante. también se hace desde campos diferentes. La investigación tiene una intencionalidad que es transformar la sociedad en la que vivimos y si nosotros queremos hacer esa transformación tiene que hacerse de una manera en que todos los sujetos que participan de ella y los que no puedan entender el problema y las posibles soluciones con que se abordan para que ese problema se convierta en algo que es solucionado a través de la ciencia. Entonces, como nosotros queremos darle una resignificación a nuestra sociedad, la ciencia lo que busca es eso, resolver problemas cotidianos. Y para resolverlos necesitamos que sean conocibles y que sean posiblemente replicables en diferentes contextos. Claro, pero entonces ese proceso de comunicación es lo que necesito que nosotros entendamos para que veamos por qué tenemos que hacer artículos científicos, por qué tenemos que hacer ponencias, porque aun cuando esto lo hacemos dentro del campo científico hay investigadores nobles, hay investigadores expertos, pero hay investigadores consolidados. Entonces, a todos ellos nosotros tenemos que poder comunicarles qué hicimos, cómo lo hicimos, para qué lo hicimos, por qué lo hicimos, con qué lo hicimos. Y esa claridad es fundamental. Hacer el mensaje comprensible a las personas es fundamental. Es fundamental porque si nosotros no traducimos lo que estamos haciendo, eh, resulta inútil.
para el avance de la sociedad. No sé si me logro explicar. Entonces, ese proceso engorroso que utilizamos para construir, por ejemplo, el modelo, la aproximación teórica, todo ese proceso engorroso que hicimos para analizar los datos, debe ser comunicado de manera comprensible para que los otros puedan ver ese paso a paso, para que puedan entender por qué usamos esto y no lo otro, lo que generamos, qué es lo que representa, cuáles son los elementos estructurantes, estructurales, articulares, en qué momento se incardina algo, en qué momento se articula algo. Ese proceso de comunicación es lo que nosotros debemos tener claro. ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros tenemos que, como investigadores, traducir nuestros pensamientos a la forma de pensamiento de los lectores. O sea, hay autores como Flower y Hayes, ellos hablan de que hay dos tipos de, prosas, de escritos, de texto. La prosa del escritor, es decir, cuando yo escribo, ¿verdad? Para decir las cosas, lo que hace un poeta. Un poeta escribe y si el otro le entiende o no, bueno, eso es su rollo, pero él expresa lo que hay en su alma. Y la prosa del lector, que es cuando el escritor escribe para que el otro le entienda, o sea, traduce sus propios mensajes para que el otro le entienda, de manera que se genere un lenguaje o se use un lenguaje compartido y se genere un texto autónomo, es decir, el texto se explique por sí mismo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que leen un artículo o leen un libro incluso de lo que sea, y ustedes ya, pero es que no entiendo, y tienen que volver a leer y tienen que volver a leer un párrafo. Bueno, porque a veces el texto no se explica por sí mismo o simplemente ven, oye, pero aquí dijo esto, pero aquí está haciendo lo otro. Hay dualidades, hay vacíos, hay inconsistencia. El texto tiene que explicarse por sí mismo. Y el uso de ese lenguaje dentro de la ciencia tiene que ser, aunque sea un lenguaje académico, debe ser entendido por toda la comunidad quien lo lee. Entonces, es importante tener esa diferenciación entre expresión y comunicación. Pero entonces, ¿qué es comunicar? Bueno, ese fenómeno que nosotros producimos al traducir de manera comprensible al otro una información que va a generar un efecto. Puede ser que lo que nosotros investigamos y la manera que nosotros le hicimos y el producto que generamos a la otra persona le guste o no, lo valore o no, lo aprecie o no. Ese no es el punto. El punto es que lo entienda, que sea un escrito, un texto claramente estructurado. ¿Okay? Eso es lo fundamental para nosotros. Ese texto, entonces, que se produce, ¿qué es? Bueno, es una unidad de lenguaje en uso. Y aquí yo quiero que destaquemos esta idea. Es lenguaje en uso. Es un lenguaje dinámico, es un lenguaje activo, es un lenguaje generativo. ¿Por qué interactivo? Porque su constitución depende de una situación comunicativa. No solamente escribimos para plasmar nuestras ideas, escribimos para que el lector entienda, comprenda las ideas que nosotros estamos generando, ¿ves? De manera que, como somos usuarios de la lengua, podamos interactuar en ese texto. Y usted dirá, pero es que en el texto nadie me va a responder. Precisamente ese es tu trabajo, poder hacer una escritura donde las preguntas que el otro se puede hacer, las dudas que el otro se puede hacer sobre los procesos, sobre los hallazgos, sobre las herramientas que tú utilizaste, puedan estar clarificadas en el texto para poder comunicar claramente qué fue lo que existe dentro del lenguaje propio de una comunidad científica. Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos entender. Por eso no es nada más hablar de palabras y hablar de procesos. Cuando nos vamos a las conceptualizaciones de los elementos, vamos abriendo los ojos acerca de la importancia de lo que vamos a ir haciendo. Este texto, por su definición, viene a ser entonces producto de una actividad verbal, pero no es una actividad verbal individual, es una actividad verbal social, porque yo escribo, ¿verdad? Para
comunicarle al otro el proceso que yo hice. Entonces eso tiene por lo menos 3 aspectos. El texto debe tener una intención comunicativa, ese texto debe estar contextualizado dentro de una situación de comunicación y debe tener una estructura base, ¿ok? Vámonos con la intención comunicativa. Bueno, ¿qué es esa intención comunicativa? Es el propósito del participante en un acto comunicativo. ¿Usted qué tiene que definir? Bueno, ¿usted qué es lo que usted va a hacer? Usted con ese texto va a informar, usted va a expresar, usted va a enseñar, porque no es lo mismo hacer un boletín de escuela que hacer un texto de WhatsApp, que hacer una carta, que hacer un artículo, que hacer su tesis, que hacer un ensayo, que hacer un informe. Son diferentes tipos de texto y eso usted debe tenerlo absolutamente claro. Entonces, esa intención comunicativa, cuál es su propósito en ese acto, debe estar claro. Básicamente es comunicar y esa comunicación, ¿cómo la tiene que hacer? De manera argumentada. Usted presenta lo que hizo y argumenta por qué lo hizo de esta manera, cómo lo hizo, qué hizo, con qué lo hizo, para qué lo hizo. ¿Y cómo actúa? Bueno, aquí se modela el discurso del emisor de usted, ¿verdad? Y el receptor participa activamente, pues él interpreta esa intención que usted tiene porque usted minimiza esos procesos de interpretación cuando usted comunica claramente. Ahora bien, ese texto también tiene una situación de comunicación que usted debe estar claro. ¿Qué es esa situación de comunicación? Esos elementos contextuales en los que se va a materializar esa intención que usted tiene. Es decir, usted tiene que saber, oye, yo voy a escribir un artículo, lo voy a escribir para el año 2026, después de una pandemia, por ejemplo, lo voy a escribir en una crisis política de mi país o de Iberoamérica o del mundo, lo voy a escribir dentro de una revista científica que está caracterizada porque solamente publica de educación o porque publica de ciencias humanas y sociales o en una revista científica que publica de salud. Definir los elementos de espacio, tiempo, las situaciones socioculturales. Mira, esta es una revista que se lee en Iberoamérica, que es diferente a una revista que solamente se lea en Colombia. ¿Ve? Entonces, esos elementos usted debe tenerlos claros y definir, por supuesto, las características del texto. No es lo mismo escribir para un periódico que escribir la tesis, que escribir una carta, que escribir un WhatsApp, que escribir un correo. Usted debe estar claro de que esa situación de comunicación tiene elementos particulares y esos elementos particulares implican ese carácter estructurado del texto. ¿Qué es el carácter estructurado? Bueno, ese conjunto de enunciados que le dan sentido al texto, los párrafos, las ideas primarias y secundarias, etcétera. Y eso es precisamente lo que le da las propiedades a ese texto. ¿Cuáles son las propiedades mínimas de ese texto? La coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero esta estructura es la que le ofrece sentido. Por eso elaborar un artículo científico, escribir un texto científico implica un proceso de argumentación como elemento base. Aunque hay descripción, aunque puede haber narración, la base de la intención comunicativa de un artículo científico es argumentar y esa argumentación tiene que ser de manera coherente, cohesionada, adecuada y correcta para todos los tipos de textos que forman parte de la redacción científica. El texto, entonces, a partir de lo que hemos hablado, va más allá de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ese proceso de comunicación adecuada, vas a contribuir al conocimiento disciplinar en tu área, porque estás aportando un conocimiento que la gente no sabía. Pero además, tú vas a construir una identidad como autor. Mira, es que el tema de investigación de Consuelo tiene que ver con competencias tutoriales en posgrado. Pero ella también, mire, ella escribe de liderazgo, de gerencia, de competencias tutoriales en posgrado. Eso es lo que me identifica y en eso usted tiene que estar clara. Pero además, ese texto que usted hace facilita que los profesionales ejerzan poder en su disciplina, en su comunidad discursiva. Cuando tú escribes, entonces ya tú te conviertes en un referente dentro de la comunidad científica en relación con temas específicos que son los que a ti te gustan.
Dijimos que íbamos a hablar acerca de las propiedades de ese texto. Dijimos que la estructura del texto tenía esos 4 principios o propiedades fundamentales que son la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la selección y distribución adecuada de la información. Yo siempre les pongo el ejemplo a los estudiantes de que eso es como el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? No puede ser que usted entonces empiece con no sé, una abuela que está en su casa, entonces allí apareció el lobo, después entonces la mamá estaba hablando con la caperucita, después la caperucita entonces estaba buscando cómo salirse de su casa. O sea, tiene que haber una coherencia, tiene que haber primero esto, después esto, después esto, después esto. Generalmente esa coherencia tiene que ver con procesos inductivos o deductivos. Bueno, yo voy a empezar planteando lo más sencillo y luego me voy hasta lo más complejo o voy a plantear complejidades, analizo, separo esa complejidad y luego hago la integración. Esa coherencia tiene que ver con esa estructuración lógica adecuada de ese argumento que usted va a desarrollar. La Así cohesión, es, sí, dígame. que quería complementar esa parte, Sí, que es claro. la coherencia, pues tiene que ver con esa propiedad que consiste Ujú. en que haya una unidad temática y que Ajá. haya un orden lógico. Es decir, el tema que vamos a abordar se debe mantener a lo largo de todo el texto para evitar confusiones en el lector. Así es. Claro, exactamente, porque es como lo que le estoy diciendo, la historia de la Caperucita Roja. Bueno, ¿cuál es el punto? Que la musita desobedeció, ¿verdad? Y por eso le pasó todo lo que le pasó, pero para plantear ese elemento temático de unidad tiene que haber una serie de elementos, de eventos que están estructurados adecuadamente, porque si no, bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el sentido de lo que está planteando acá? La coherencia es fundamental. Una idea me lleva a la otra y todas esas ideas entonces me dejan una idea general con sentido, con propósito, que es eso que yo quiero comunicar, ¿ok? Muchas gracias. La cohesión tiene que ver con esa relación de dependencia entre los elementos que pertenecen a esas distintas proposiciones. Por ejemplo, a veces, y en estos días estaba en eso, ¿verdad? Estaba haciendo como una especie de curaduría de contenido a un texto, entonces veía que planteaba una idea, pero entonces la idea secundaria, porque estaba dentro de un mismo párrafo, la interpreto, es un párrafo, lo que está al principio la idea primaria, luego la idea secundaria, una cosa no tenía que ver con la otra, entonces después planteaba en otros párrafos cosas que más bien argumentaban lo otro, es decir, no había una cohesión, no había una congruencia, no se comprendía, porque las ideas no estaban estructuradas de manera congruente, incluso había errores, ¿verdad?, de sentido en esos elementos. Entonces, eso hay que cuidarlo muy bien. Yo entiendo también que nosotros en educación pareciera que no nos preparan mucho para eso. Y sí, definitivamente es un vacío que tenemos. Incluso, más allá, requerimos procesos de alfabetización académica, es decir, que cuando ya lleguemos a la universidad, ya sepamos de investigación, sepamos todos los géneros discursivos de la redacción científica, sepamos qué es investigar, sepamos qué es conocimiento científico, sepamos algunos elementos, ¿verdad? Cuáles son los tipos de textos que se trabajan en la ciencia, que se producen en la ciencia, pero esas cosas no las tenemos. Pero lo más grave es que tampoco estamos teniendo elementos de cohesión, es decir, lo que estamos escribiendo, ni la coherencia ni la cohesión la estamos trabajando bien. Pero a este nivel tenemos que desarrollarlo. Y si no tenemos esa competencia, hay que desarrollarla. El tercer aspecto propiedad del texto es la adecuación, es decir, la elección de esa variante lingüística que es más apropiada a lo que se comunica. Por ejemplo, eso tiene que ver con la elaboración de ese texto, que en el caso de ustedes, el artículo científico es un texto académico, es un texto que forma parte de los estilos, de los géneros discursivos, perdón, de la redacción científica. Entonces usted no puede hablar ahí de ay hombre,
¿verdad? Como acá en Dominicana, un chin, para hablar de un poquito, o dame una bola, ¿verdad? O dame la cola, o qué sé yo, el término regionalismo, expresiones puntuales, porque no se adecúa a la variante lingüística que usted está trabajando. Eso es fundamental. Y otro elemento fundamental en esta adecuación es que se adecue a la disciplina también en la que esto está, al nivel profesional en el que usted se encuentra. Y en la otra parte es la corrección, es decir, esa sujeción del texto a las normas de la lengua escrita, usar adecuadamente los signos de puntuación, la acentuación, etc. Disculpen. Vamos a ver entonces, ya sabemos lo que es cada una de estas propiedades, pero vamos a ver ejemplos del incumplimiento de esta propiedad. Por ejemplo, la incoherencia. Fíjense este texto. Mi perra era color verde, salió por la galaxia, dio una vuelta y trajo un cometa, pero yo había hecho las compras del día y entonces llegó el campeonato de básquet y perdimos. No hay coherencia, no hay una estructura que le dé un sentido único, y para darle ese sentido único, que haya un paso a paso que me lleve a comprender esa idea. Totalmente incoherente. Vámonos con un ejemplo de no texto con la cohesión. Paula fue a la tienda a comprar un teclado para la computadora. Yo no vi la película completa. Marcos y Paula se cansaron rápidamente. No hay elementos allí de congruencia, un sentido de la idea que está allí, no la hay. Con la adecuación, fíjense, imagínense que somos psicólogos y estamos escribiendo un texto acerca de ¿cómo se llama? La atención que le hicimos a un paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, sujeto de 61 años con sintomatología depresiva. Por ahora vamos bien, ¿verdad? Estamos adecuados. Pero es que tiene diversos problemas, se pone triste, ay, lamento tanto esa situación. Está totalmente inadecuado. No hay elementos propios de profesionalismo que se planteen allá. Con la corrección, por ejemplo, fíjese, David, que es un nombre propio con minúscula, no va a él, baile, ¿verdad? Y nunca se divierte, y siempre está sin acento, sentado, en vez de tener un punto final, tiene 2 puntos, es decir, una serie de errores en cuanto a uso de mayúsculas y minúsculas, en cuanto a la estructuración correcta de las palabras, en cuanto a las redundancias, en cuanto al uso adecuado de los signos de puntuación, en cuanto a la acentuación, etcétera. ¿Ves? Estos son los elementos que nosotros debemos atender. Ahora bien, específicamente en el texto científico, que es uno de los tipos de texto, ese es el que nosotros vamos a desarrollar cuando hagamos el artículo. ¿Qué es el texto científico? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Yo les voy a compartir una que me parece interesante, producto de lo que hemos hablado. El texto científico es un discurso especializado. Por eso la adecuación es producto a esa especialización. En nuestro caso es desde el punto de vista de la educación, del campo disciplinar de la educación, caracterizado por tener una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad específica? Difundir en el contexto científico los avances o los aportes, ¿verdad?, de nuestra investigación. Difundir, ese es el proceso de la gestión del conocimiento, que es la finalidad del texto científico, y requiere una situación de comunicación particular. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a escribir a la mamá que está en su casa, no le vamos a escribir a nuestra madre, ¿verdad? O no le vamos a escribir al tío, o no le vamos a escribir al esposo o al amigo, le vamos a escribir a investigadores, a académicos, a estudiantes, investigadores nobles de universidades e instituciones de investigación científica, porque estamos haciendo un texto científico. Hay una definición de José Padrón Guillén, quien él habló mucho de este aspecto, que él dice que el texto científico, y esta variante la quiero
compartir para que ustedes vean la importancia que tiene hasta las presentaciones que nosotros hacemos, porque él dice que el texto científico es cualquiera de las producciones orales, escritas, audiovisuales que tienen lugar en el marco de las actividades científicas y universitarias que responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance social y cuyos destinatarios son los miembros de las distintas comunidades científicas y universitarias a nivel local, nacional o transnacional. Esta concepción a mí me llamó poderosamente la atención porque él incluso dice que, por ejemplo, esta presentación que yo les estoy dando y este discurso o esta masterclass que yo les estoy dando es un texto científico, ¿ok? Eso es una manera de verlo particularmente. Yo atiendo más lo que tiene que ver con procesos escriturales como aliados de la ciencia y por eso hice todo el recorrido inicial, ¿ok? Pero le presento diferentes posturas porque a este nivel, pues ustedes son los que tienen que definir cuál es la perspectiva que asumen y por qué. ¿Cuáles son las características de ese texto científico? Bueno, proponer un contenido, un procedimiento de interpretación con base en ese tipo de pensamiento que utiliza. Esto tiene mucho que ver con los paradigmas y enfoques de investigación. Cuando nosotros escribimos en la ciencia, no se tiene, por ejemplo, no se usa el mismo locus de enunciación en una investigación cuantitativa y cualitativa. Me explico. En una investigación cuantitativa, el investigador se aleja de la realidad que estudia porque la objetiviza, es decir, para poder manipularla, para poder controlarla, para poder medirla, para poder cuantificarla, requiere alejarse de esa realidad de manera que si se replica esa investigación en otro contexto, debe arrojar más o menos los mismos resultados. Por eso, la manera de redactar el locus de enunciación, el pronombre que utiliza ese escritor en ese texto científico debe ser tercera persona, porque revela que está alejado de esa realidad, ¿ok? Mientras que si es una investigación con un enfoque cualitativo, la comprensión, la interpretación implica un acercamiento a esa realidad. Yo no puedo comprender e interpretar una realidad si no soy parte de ella, si no estoy cerca de ella. Por tanto, el locus de enunciación que uso puede ser primera persona. Si trabajo un paradigma como el sociocrítico, con un enfoque, con un método como la investigación-acción, donde trabajamos entre nosotros, para nosotros, con nosotros, así hacemos investigación, entonces utilizo un locus de enunciación de primera persona plural, ¿ok? Porque estamos involucrados todos, pero si es el paradigma interpretativo, es primera persona singular. Entonces, ese, ese tipo de pensamiento que utilizamos va a darle sentido al contenido, al procedimiento de interpretación que estamos usando y, por supuesto, a la manera en que estructuramos ese texto. Otra característica es que la intención del texto científico es comunicar y promover conocimientos institucionalizados. Usted, cuando escribe el artículo, no está hablando de lo que usted se le antojó hoy de comer en el almuerzo. Usted está hablando de un conocimiento que usted genere que forma parte de una institución que en este caso es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. ¿Por qué allí? Porque usted es estudiante del doctorado y por tanto sus datos de filiación son la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Si usted estudiara en otra parte, pues el dato de filiación está en otra parte. Y ya que usted se gradúe, los datos de filiación serán la institución donde usted trabaja. Entonces, usted promueve un conocimiento institucionalizado con las características de la universidad, con las normas de la universidad, con la estructura paradigmática que permite, o las estructuras paradigmáticas que permite la universidad. Entonces, esa comunicación debe ajustarse a eso. La tercera característica, entre muchas otras, es que adopta diversos formatos basados en la intencionalidad comunicativa del autor y las opciones teórico-metodológicas sobre las cuales construyen conocimiento. El uso de las palabras, el uso de la estructura, ¿verdad? El uso del formato
tiene que ajustarse. No es lo mismo, aunque la UPEL tenga la revista Sabiduría, la revista Sinopsis Educativa, la revista Sapien y la revista Educare, escribir para Educare, para Sabiduría, para Sapien y para Sinopsis Educativa. Pues tiene particularidades de texto, particularidades de forma, de intención, que usted debe tener muy claro. Ahora bien, vamos a un aspecto importante que es el que yo quiero llegar y en el que quiero precisar en esta mañana, y es las etapas en la construcción de un texto científico. El texto científico ya sabemos que se diferencia de otros tipos de texto. No sé si es que alguien está entrando o alguien levantó la mano, permítame ver. Profe, disculpe, ¿puede repetir los nombres de las revistas? No, hay muchísimas. La UPEL Sí, tiene porque Sinopsis Educativa, Sabiduría, Educare, Sapien, Laurus, Investigación y Posgrado, son un montón. Educación Física, no me acuerdo cómo se llama, no se llama Educación Física, tiene otro nombre que es para especialistas específicos de Educación Física, pero ustedes van a escribir es en Sinopsis Educativa, ¿ok? Ok, sí señora, En muchas Sinopsis gracias. Educativa, ¿ok? O en Sabiduría, Sinopsis Educativa o Sabiduría. Un poco, eso lo vamos a hablar en el otro encuentro, ¿ok? Tranquilo. Ok, ya usted lo había mencionado, gracias. Quise Sí. aprovechar para agregar algunas otras. Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son esas etapas en la construcción del texto científico? Escribir un texto científico, ya sabemos que no tiene que ver con expresión. Es decir, es que a mí me provocó. Ay, es que yo siento que hoy sí quiero escribir. Eso no es como el gimnasio, ¿sabe? Que yo me voy a inscribir en el gimnasio, me compro ropa de gimnasio y el día que me toca ir al gimnasio, ay, no puedo, hoy me duele aquí, hoy me duele allá, hoy me siento mal. La escritura científica no tiene que ver con deseos ni con elementos de expresión, tiene que ver con conciencia y claridad de procesos para poder comunicar claramente todo el procedimiento, la metodología, los requerimientos y los qué de la investigación científica que hacemos. Entonces, este aspecto de conciencia es el que yo quiero trabajar con ustedes, porque a la hora de la verdad, y lo digo por experiencia propia, hay momentos en los que tienes que escribir, aunque no quieras escribir. Como en los trabajos. A veces yo tengo, como ahora, que aceptar cargos que no quiero aceptar, pero tengo que hacerlo. Entonces, lo hago bajo la conciencia, un ejercicio de conciencia del deber a cumplir, ¿ok? Eso no quiere decir que después no le inyecte pasión o que por momentos no se le inyecte o que lo haga de mala cara, sino que tengo que actuar profesionalmente hablando. Lo mismo pasa acá. De escribir, usted prefiere ver Instagram, ver TikTok, ver Facebook, ver una serie, ¿verdad? Que ponerse a escribir. Yo también lo quisiera así. O sea, no es algo que yo quiero. No, eso no es como comer chicharrón, ¿verdad? Que todos deberíamos amar el chicharrón o el café con leche con pan. No, o como querer recibir un billete de $100. La escritura, la producción de textos científicos es un proceso de conciencia y por eso lo que yo quiero es entrenarle, porque no tiene que ver con que hoy sí lo voy a hacer porque me provoca, es que tiene que hacerlo. Es parte del ejercicio, es parte de las funciones que usted hace como investigador. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, a veces cuando sabemos cómo hacer las cosas se nos hace mucho más fácil. Hay por lo menos 4 pasos que usted debe desarrollar. Esto que yo les voy a compartir no es la panacea, no es la fórmula mágica porque yo soy el hada que cayó del cielo. Es una de las maneras de poder asumir con conciencia los procesos de construcción de texto científico. Y si se dan cuenta, en mis clases siempre les presento una perspectiva y otra y les hablo con total claridad porque a veces los investigadores nos presentamos y los docentes universitarios como la maravilla y como el ejemplo a seguir. Y realmente eso daña más al estudiante. Incluso en las aulas a veces nos comportamos así con los estudiantes y eso es totalmente infructuoso, es más, genera el efecto contrario. Yo creo que es mucho más fácil verlo desde la realidad vivida, es decir, compartir las experiencias, el camino atravesado
con sus debilidades, con sus fortalezas, para que ustedes puedan tomar decisiones y elegir sus propios caminos. Es como cuando ahora nosotros, si lo entendemos como docentes, estamos en otra etapa. Aquí decirle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, tienen que estudiar para salir adelante, falso. No nos creen, porque un influencer que no estudia se va a ganar en un video lo que usted y yo vamos a ganar en 30 años. Entonces, salir adelante bajo la concepción de un joven no es lo que usted y yo tenemos como concepción, ¿ok? La movilidad social, el dinero también da movilidad social y lo pueden conseguir siendo narcos. Entonces, la estructura, la manera de nosotros educar tiene que ser bajo la conciencia de la experiencia, de la influencia, de la cercanía, de la empatía, para que la gente pueda ver las realidades y pueda tomar decisiones. Por eso comunicar es muy importante para que el otro pueda ver con claridad el camino y tomar las decisiones adecuadas. Esta estructura que les estoy planteando acá no es la única, pero es la que a mí me ha servido y la que yo creo que ha podido ayudar a inspirar a muchos de mis estudiantes porque, bueno, después uno termina haciendo relaciones de amistad cuando se gradúan, en el tiempo con los estudiantes y se hablan de estos temas y esto ha funcionado. Hay muchos autores, hay muchas maneras, pero esta es la que a mí me gusta compartir porque siento que funciona y porque a mí me ha funcionado. Hay por lo menos 4 etapas para hacer este proceso de elaboración de textos científicos, sus tareas, pero sobre todo el artículo científico, la tesis doctoral, con lo que plantea Marín. Marín dice que se requiere en primer momento trabajar de manera consciente un proceso de acopio de las ideas, es decir, de descubrimiento y búsqueda de esa información. Es importante, es fundamental nosotros puntualizar esto porque si nosotros no estamos claros en qué es lo que queremos compartir y no buscamos información al respecto, lamentablemente todo esto se convierte en un proceso mucho más complejo. Me explico. Buscar ideas, descubrir ideas, implica un trabajo de tú decir, oye, yo quisiera escribir sobre el mangú y la arepa como desayunos de países hermanos. Mangú es el plátano triturado de los dominicanos y la arepa que ustedes dicen que es de ustedes, pero realmente no lo es, venezolana, ¿ok? Y son las estructuras o los alimentos fundamentales de los desayunos de República Dominicana y Venezuela. Entonces yo quiero hablar del mangú y la arepa como, como bases de los desayunos de países hermanos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero hablar. Pero resulta que cuando entonces yo empiezo a buscar información del mangú, busco información de la arepa, entonces voy, ¿verdad? Estructurando y buscando esa información, pues resulta que me doy cuenta que más allá del mangú, el mangú sin el salami en República Dominicana no tiene sentido, porque es mangú y salami la base, no es el mangú solo, el mangú y salami. Y cuando sigo investigando y buscando, resulta que la arepa, bueno, la arepa combina con todo, entonces realmente no es la arepa y su relleno en Venezuela. Entonces fíjense cómo me va cambiando, ¿verdad? Ese copiar ideas, ese buscar ideas, me va haciendo descubrir informaciones que no sabía, me va haciendo entender, entonces ya entra Colombia también acá, porque ya no es nada más Venezuela y Colombia, porque Venezuela y Dominicana, porque Colombia también tiene la arepa. Y resulta que Dominicana también tiene una arepa que no es como la arepa nosotros, se llama arepa, pero es otra construcción. Entonces, buscar información me hace descubrir nuevos elementos y me hace probablemente reestructurar un planteamiento inicial. Entonces, entender esta etapa es fundamental porque esta etapa debe tener un inicio y un fin. Si tú no haces ese inicio y fin y sigues buscando y buscando y buscando, vas a seguir descubriendo y nunca vas a entonces avanzar con el resto del proceso. Entonces, el acopio de las ideas es fundamental y ese acopio de ideas debe tener un inicio y un cierre, porque si no, no avanzas con las otras etapas. Y esa, una vez que tú ya tienes las informaciones, ¿verdad? Esas informaciones debes definirlas y organizarlas, hacer una especie de proceso de análisis. En este acopio de las ideas, mi sugerencia es
que se establezcan carpetas de información. Por ejemplo, yo voy a hacer la carpeta del mangú, la carpeta digital. O sea, dentro de la carpeta del mangú pongo artículos de mangú, artículos científicos, libros de mangú, ¿verdad? Tesis doctorales de mangú, trabajos de maestría de mangú, conferencias de mangú, informes de organizaciones acerca del mangú. Luego me voy con la arepa. Entonces, la arepa, ¿verdad? Artículos de la arepa, libros de la arepa, la misma estructura, tesis de la arepa, informes de la arepa, investigaciones de organizaciones no gubernamentales acerca de la arepa, estadísticas acerca de la arepa. Es decir, yo hago un banco de información más o menos organizado que luego puedo utilizar herramientas como Mendeley, herramientas como Zotero, o puedo hacerlo por la vía manual, de ir organizando y estructurando qué es lo que yo voy a preparar como preescritura. Ese proceso de preescritura es justo lo que ustedes de acopio de ideas y de organización y análisis es lo que ustedes están haciendo. Ustedes primero escriben, ¿verdad? Con un número de palabras, qué es lo que quieren investigar. Luego ustedes empiezan a buscar información, que es la matriz que están haciendo. Oye, busco artículos locales, internacionales, nacionales, ¿verdad? Sobre estos artículos, libros, leyes, textos, hacen una matriz de organización y luego la tarea que van a hacer es hacer un bosquejo, que sería la organización análisis, un proceso de preescritura de, bueno, yo quiero publicar acerca de esto, lo que yo voy a hablar, el objetivo que yo quiero lograr de este artículo es esto, ¿verdad? Y la estructura con estos dos eventos estudios, que es el mangú y la arepa. Bueno, para el mangú, primero voy a hablar de esta idea, luego desarrollo esta idea, luego desarrollo esta idea. Luego presento la arepa, le pongo esta idea, luego estos elementos, después integro mangú con arepa, después hablo la hermandad histórica de los países y aquí tengo mi idea. Después analizas eso y dices, no, mira, lo de la hermandad histórica de los países va para arriba, porque eso es el contexto que yo quiero presentar para poder desarrollar mi argumento. Luego presento el mangú, luego presento la arepa y luego entonces más bien el aporte sociocultural que tienen esos aspectos. Entonces, ya cuando tú acopias las ideas, la organizas y la estructuras, empiezas a escribir. Si no haces esto, generalmente pasa lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco. ¿Qué es el síndrome de la hoja en blanco? Usted tiene todo para querer escribir. Usted se prepara su café, se busca su agua, apaga su teléfono, usted hace todo, nadie me moleste, todo el mundo hizo pipí, fue al baño, todo lo que usted quiere. Y cuando se sienta, no sabe cómo empezar. Cuando nosotros hacemos estos procesos es mucho más fácil porque ya hemos buscado información, la tenemos organizada, luego de esa información organizada empezamos a leer, mira, pero en este artículo dice tal cosa. Entonces yo voy escribiendo y voy haciendo escrituras de los elementos que me parecen resaltantes y hago un bosquejo de sobre qué voy a escribir, con qué voy a empezar, con qué voy a terminar. Y aunque ese bosquejo no sea perfecto, un material flexible, ya me va a dar una idea de cómo yo empezar la tercera fase, que es el proceso de escribir. En este proceso de escribir hay una característica fundamental que la aprendí de mi tutor de maestría, que fue, por cierto, vicerrector de investigación y posgrado de la UPEL hace muchos años, el doctor Pablo Ríos Cabrera. Él me decía, el principal saboteador en el proceso de escritura eres tú. ¿Por qué? Porque uno generalmente escribe, uy, no, es que eso está mal, uy, no, eso sí se ve feo, uy, no, eso no se entiende. Eso es porque como yo tengo que buscar comunicar, ¿verdad? Empiezo a sabotearme. ¿Cuál fue la recomendación que él decía, que por cierto la hizo Aristóteles y que la asume? Él, y me la enseñó a mí, es escribir. O sea, como ya yo tengo una estructura base, yo escribo. Voy escribiendo y después hago un proceso de valoración de esas ideas. Pero si yo escribo una línea y evalúo, mire, nunca voy a avanzar. Nunca. Es muy difícil avanzar. No nunca, pero es muy difícil avanzar porque tú mismo te saboteas, porque tú mismo estás con unos niveles de ansiedad y de valoración de tu producto que a veces sobrevaloramos las cosas y nos saboteamos.
Si ya tú has hecho un proceso de acopio de ideas bien y de organización de esas ideas y un análisis de lo que tú vas a presentar, empieza a escribir y luego vas haciendo esos ajustes correspondientes. A mí me funciona, habría que ver dependiendo de las personalidades de ustedes si eso les funciona. Y por último, una revisión de lo escrito, es decir, un proceso de preescritura. Ok, si es coherente las ideas, si hay congruencia, si está adecuado el idioma, si tengo las normas editoriales, si están acentuadas las palabras, no tengo redundancia, utilicé adecuadamente los signos de puntuación, es decir, todo ese elemento de coherencia. Tengo todas las referencias, tengo las citas que son referenciadas, no tengo referencias sin cosas que he citado, es decir, todo ese proceso de revisión estructural es lo que se hace. Si nosotros podemos atender estos 4 pasos, les aseguro que el proceso de avance en la construcción de la tesis, en la construcción de cada tarea, en la construcción del artículo científico, perdón, va a ser mucho mejor. Y si quieren profundizar en eso, pueden ubicar los materiales de Marín. Él plantea entonces la necesidad de hacer ese plan de tareas. Y ese plan de tareas, que es esa actividad previa a la escritura, involucra también preguntarse quiénes serán los lectores. No es lo mismo hacer un artículo que hacer la tesis, que hacer un informe. Por ejemplo, un informe para un profesor no es lo mismo que un artículo para toda una comunidad de científicos. Saber cuál es el tipo de texto que vas a escribir, las características de ese texto, quiénes te van a leer, cuáles son los requisitos, las características de ese género discursivo que vas a leer, es un proceso que también ayuda en la preescritura. Cuando estás haciendo ese plan del texto, esa segunda etapa, ¿verdad? Seleccionar cuál es la metodología de la revista que tú vas a escribir. Si vas a escribir para Sapien, hay una estructura, bueno, generalmente las revistas del Lupel tienen más o menos la misma estructura, pero esas particularidades, bueno, conocerlas para poder hacer la planificación correspondiente. Luego sí, empezar a escribir, hacer los párrafos, las oraciones, la ortografía y luego hacer las revisiones de organización del texto, de la coherencia, de la cohesión, de las congruencias, de la ortografía, de las citas y de las referencias, entre otros. Quiero saber hasta aquí si existe preguntas, si existe inquietudes de parte de ustedes con respecto a lo que venimos trabajando. Doctor, una preguntita frente a la actividad 4 sobre lo del artículo. ¿Es un bosquejo del artículo? ¿Es un borrador del artículo? ¿Es la primera presentación del artículo como si se fuese a presentar? Creo que sí, porque con el espaciado, con la sangría y con todo eso, reducirlo a 10 cuartillas me ha costado mucho. Entonces necesito ver que me dé una información, una guía sobre eso para Y ver lo que tú cómo... estás haciendo va a ser, al final presentas la versión que vas a mandar en la revista. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, es un ejercicio. Claro, yo te doy, terminas la materia, yo te doy las recomendaciones, tú haces los ajustes y después envías a la revista. ¿Ok? Esa es la versión final. Pero se sobreentiende que vamos a dejar en este semestre el artículo terminado para que no tengan que utilizar otro tiempo. Lo que estás haciendo es para publicar. En este momento, en esa primera versión, te puedes pasar 2 hojas, 3 hojas, no hay problema porque después lo reduces, pero lo que sí es que no pueden enviar un artículo con más de 20 cuartillas para la revista, Doctora, para la versión final, ¿ok? doctora, una pregunta. Revisando la plataforma, la actividad que se vence en el día de hoy es arqueo de referencia. Ujú, Referencial, ya viene la matriz de consistencias. ujú. Si nosotros en el arqueo utilizamos 30 artículos científicos, Fuentes. tesis doctorales, Ajá. bueno, cada una de ellas le debemos hacer el formato de matriz de consistencia, o ¿En matriz? cuántas son ¿Cómo? en la ¿Cada matriz. una de ellas qué? Debemos hacer la matriz de consistencia por No, cada no, no, una no, de no, las no. 30. No. Ok. Acuérdate que esto es el acopio. La matriz es el acopio. ¿Recuerdas? La primera fase. Luego, perdón, el Excel que ustedes tienen, ¿verdad? Es el acopio. Luego, la matriz de consistencia es
la organización de la información, la segunda etapa. Y luego van con el proceso de escritura en la versión preliminar y luego la versión final, un poco para que cumplan las 4 etapas, ¿ok? Pero tú puedes utilizar 30, 50 fuentes acá, pero a lo mejor no las terminaste usando para el artículo, porque aquí lo que estás buscando es toda la información. Lo que sí O sea, les sería digo, sería el filtro de los artículos de esas 30, ¿cuáles me sirven para mí? claro, es que Por puede ejemplo, ser que te investigativos. van a servir las 30, puede ser que no, puede ser que después metes otras, no hay problema. Estás en el acopio, tú estás buscando para poder organizar. Cuando estás organizando te vas a dar cuenta, ay, no, mira, yo puse, pero no sirve para nada. O no, mira, oye, resulta que esto está buenísimo, entonces me voy a enfatizar más en este punto y sigues buscando más de este punto. Es un ejercicio de búsqueda, de construcción, ¿ok? No tiene que ser lineal. A mí me interesa el producto final, pero les estoy haciendo vivir todo el proceso que les estoy explicando para que se haga más fácil, ¿ok? Para que vean que la escritura científica, la producción de texto científico, sí se puede hacer con disciplina. No es de eruditos, no es de, ay, la gente más sabia, no, es cosas, procesos que podemos desarrollar con disciplina, con organización y con conciencia de esa qué queremos, hacia dónde vamos, cómo hacerlo, para qué hacerlo así, por qué hacerlo así. Preguntas, comentarios. Sotero. Esos son, esos son herramientas que les permiten a ustedes, es como una biblioteca, ¿verdad? Ustedes van buscando los libros, los van introduciendo en la herramienta y después entonces señalan ustedes, por ejemplo, ay, este texto a mí me gusta y van resaltando, ustedes van leyendo en los libros en la herramienta o los artículos o lo que sea. Lo van leyendo en la herramienta y van subrayando. Entonces después ustedes, mira, este texto, y lo van incluyendo directamente en el texto. Y se les va colocando las referencias de una vez conforme a las normas APA. Esas son herramientas de apoyo. Sí, por supuesto, por Y supuesto. el sotero sí. Yo le quería preguntar, ¿los artículos se presentan con normas APA? ¿Los Efectivamente, artículos qué? no tienen, se presentan con las normas APA y No, no con las las normas normas UPEL. UPEL. Las normas UPEL. O sea que tocaría utilizar el sotero y luego hacer la modificación y Hacer la adaptación adaptación. a UPEL. Sí, señor. Listo, Así mismo. listo, gracias. Andrea, adelante. Doctora, disculpe, no tengo claro en la siguiente actividad. Me podría ayudar en lo siguiente. Cuando aquí dice esquema central, en la matriz que usted nos presenta, dice esquema central, ideas de fuerza, ideas de apoyo. Entonces usted coloca un primer elemento que sería la introducción o problema. Entonces, esa introducción o problema es con base en lo que yo presenté en mi interés temático. ¿Cuál es mi idea de fuerza? Porque puedes, no, porque puedes haber cambiado. Puedes haber cambiado. Tú tenías un interés temático. Empezaste con el acopio a buscar información y a lo mejor, como les dije, oye, yo pensaba que hablar solo del mangú y la arepa, pero no, ahora voy a hablar de mangú con salami y arepa con relleno. ¿Ves? O sea, tú puede haber cambiado, no hay problema, o puede ser lo mismo. Eso es porque tú estás en un proceso de construcción, ¿ok? No tiene que ser lo mismo. No tiene que ser lo mismo porque tú estás construyendo. ¿Sí me explico, Andrea? Sí, señora. Igual pasa entonces con el desarrollo teórico. Claro, tú puedes haber los cambiado. hallazgos, por lo menos aquí los hallazgos sí tengo que irme a lo que hicimos en el arqueo referencial, la matriz de arqueo que hicimos, mirar de esos hallazgos cuáles pueden servirme como ideas de fuerza para lo que quiero escribir. Ok, ahí no es así. Te explico. ¿Cómo es? Te explico. Hay diferentes tipos de artículos científicos. Hay artículos de revisión teórica, que son artículos donde tú vas a desarrollar, vas a hacer como una revisión del estado del arte, de las últimas investigaciones acerca de ese tema o esos temas que tú vas a abordar. O puede ser un artículo donde tú planteas las teorías y las últimas investigaciones que se han hecho sobre ese tema en tu país, en Iberoamérica, en Latinoamérica, en Suramérica, en el departamento Boyacá, en el departamento norte de Santander, no sé, ¿ok?
O sea, tú defines el contexto y los elementos. Pero son revisiones teóricas. Cuando hablamos de revisiones teóricas, hablamos de artículos científicos, es decir, otras investigaciones, y hablamos de teorías. Puedes incorporar las teorías también, ¿ok? Ese es el artículo de revisión teórica. Pero hay artículos de avance de investigación. El artículo de avance de investigación es como ustedes que ya tienen un proyecto elaborado y a lo mejor ya tú tú vas a aplicar entrevistas semiestructuradas y vas a aplicar entrevista a profundidad. Ya tú aplicaste todas las o un grupo focal, entrevista semiestructurada y un grupo focal. Ya tú aplicaste todo lo que tiene que ver con el grupo focal. Ya tú hiciste esa parte. Te faltan todas las entrevistas semiestructuradas. Entonces tú a lo mejor quieres presentar tu artículo con un avance de tu investigación, es decir, presentar los hallazgos, ¿verdad? Porque como esto es investigación cualitativa, el grupo focal es de investigación cualitativa, pues tú vas a presentar los hallazgos de la investigación, porque eso responde, esa aplicación de ese grupo focal justo responde al segundo objetivo específico. Entonces, tu artículo es de avance de investigación porque tú vas a presentar los hallazgos más significativos que le dan respuesta a ese segundo objetivo específico de la investigación, porque lo que tú hiciste en el grupo focal era precisamente para darle respuesta a ese objetivo. Es un avance de la investigación. Hay artículos de reporte de investigación. Cuando es el reporte de investigación, que no es el caso de ustedes, que cuando ya tú hiciste toda la tesis, bueno, vas a presentar cuáles fueron los hallazgos o los resultados de tu tesis. ¿Ves? Entonces, ustedes tienen dos opciones, o de adelanto de investigación o de revisión teórica. Esa revisión teórica ustedes tienen que ver si la van a hacer de su país, de su departamento, de Sudamérica, de dos países, de Latinoamérica, de, no sé, de Europa, de lo que ustedes crean. O sea, esa es su construcción. Ustedes son los que deciden. Lo que sí les tengo que decir con respecto a esto es que no la van a hacer de reporte de investigación porque no han terminado la tesis. ¿Okay? Si no el mío es de revisión teórica. Exactamente. Entonces ahí tengo que colocar. Ahí no hay hallazgo, olvídate de hallazgo, porque tú no estás aplicando instrumentos ni nada. Y Perfecto. cuando hablen, recuerda que lo hablamos en la clase, si ustedes están trabajando con un enfoque cuantitativo, hablan de resultados. Si están hablando de una investigación cualitativa, hablan de hallazgos. Si están trabajando con un enfoque mixto, hablan de metainferencias, porque son enfoques diferentes y por tanto la terminología, el posicionamiento, el locus de enunciación del investigador es diferente para cada uno. ¿Ok? Julio, adelante. Pudieras hacer uno de reporte de investigación de la maestría, sí. Sí, pero porque tu caso es una excepción, Julio. Doctora, y en mi caso que yo soy estudiante por, ¿cómo que se llama? Acreditación, que ya yo tengo Puedes hacerlo avanzada de la tesis. reporte, puedes Ya hacerlo yo de tengo, ya yo tengo la tesis avanzada, ya la terminé. Claro, puedes hacerlo de reporte. Bueno. Ok, y acuérdense ustedes, tanto Julio como Uri, que el artículo no es corté de la tesis o corté del trabajo de la maestría y lo pegué. Eso es autoplagio, ¿ok? Es No, de doctora, esos disculpe. resultados crear una nueva redacción, ¿ok? Los mismos datos, pero con una redacción diferente, ¿sí? Yo en el artículo lo que busco es presentar los hallazgos. Exactamente. Nosotros en la investigación resultó que la resiliencia cognitiva y la adaptación que se debe realizar a través de la planificación estratégica, entonces se sale un método que es el método GAR, que es gestión adaptativa y resiliencia cognitiva. Entonces, eso es lo que se desarrolla en el artículo. Chévere, no hay problema. Solamente hago la aclaración porque es mi deber clarificarlo, ¿ok? Ok, preguntas, inquietudes, comentarios. Bien, fíjense, este trabajo es un trabajo interesante. Yo sé, en estos días
¿Cuándo fue? El jueves. El jueves me pasó. Tenía que hacer una presentación, ¿verdad? Acá del modelo educativo de la universidad acá en Dominicana. Entonces estaba el rector, que es padre, ¿verdad? Y el monseñor. Entonces el padre dice algo como, y sabemos que le vamos a, y la doctora Consuelo va a hacer una presentación corta del modelo educativo. Entonces yo, en tono de juego, pero también de verdad le digo, mire, monseñor, yo estaba tranquila y feliz con Maduro. Él quiso venir para acá y ahora no quiere que hable porque yo los tiro. Así que esa soy yo, él me trajo, él se la cala, ¿verdad? Entonces, un poco lo jocoso, pero también porque yo sé que yo hablo mucho y quizás con ustedes, estas clases, ustedes ven que yo le hago toda la argumentación, o sea, los voy llevando, pero es, aunque hablo mucho, me gusta hablar, es la manera en la que yo siento que ustedes pueden tener conciencia de las cosas que hacen. Es decir, enseñarles a hacer un artículo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, no puede ser solamente para que ustedes lo hagan y ya. Ustedes tienen que saber por qué se hacen artículos científicos dentro de los estudios doctorales, porque cuando ustedes se gradúen, entonces tienen que seguirlos haciendo. ¿Cuál es el propósito del artículo científico? ¿Cómo hacerlo? No producto de una obligación nada más y a veces sentirnos. Ustedes tienen a veces hasta 2 trabajos, están cansados, a veces unos trabajan en la ruralidad, entonces como la obligación de hacerlo y tener que hacer lo que la profesora quiere. No, hay maneras, hay sistemas, hay formas, hay estructuras, hay etapas que les ayudan desde la conciencia del por qué hacerlo, para qué hacerlo y qué hacer, que les permiten avanzar, porque hoy ustedes están estudiando el doctorado, pero mañana son profesores de doctorado. Entonces, esa misma explicación para que la gente haga las cosas, producto de la conciencia, producto de un pensamiento que sea crítico, comprensible de la realidad, es lo que, aunque requiera mucha explicación, es lo que a veces ayuda para hacer las cosas como deben hacerse y no caer en las garras de aquellos que lo que hacen es cobrarles para hacerles los artículos, cobrarles porque le presentan que eso es una cosa que nadie puede hacer, sino más bien para que ustedes vean que sí tienen el potencial, que es simplemente sentarse, hacer un paso a paso. ¿A qué requiere esfuerzo? Sí, requiere esfuerzo. ¿Que requiere tiempo? Sí. Mientras los demás se están tomando la cerveza, usted está en su computadora trabajando, mientras los demás ven Instagram, usted está leyendo y buscando artículos. Sí, eso es una verdad. Pero la satisfacción de hacerlo, que ustedes puedan sentir eso no tiene precio. Y esa precisamente es la vida profesional y personal, es trazarse retos, saber que esos retos puedo alcanzarlos, cómo puedo alcanzarlos y saber que lo hice yo para poder después a mis hijos, a mis estudiantes, a mis vecinos, a mis sobrinos, inspirarles y decirles que sí vale la pena, que sí vale la pena el esfuerzo y que ese esfuerzo poder explicar lo que se siente, que a veces no hay palabras para eso, pero se contagia ese entusiasmo, porque eso es algo que se lleva adentro, es lo que yo quiero trabajar con ustedes. Estas estructuras, aunque suenen fastidiosas, cuando usted no tiene fuerzas, cuando usted no tiene ganas, cuando usted está cansado, le ayudan entonces a establecer un paso a paso que le permite no caer en las garras de depredadores y más bien entonces invertir su tiempo en algo que le va a servir personal y profesionalmente, ¿ok? Entonces, sé que invierto un poco más de tiempo explicando estas cosas, porque quizás ustedes quieren que me diga cómo es el resumen, ya, cómo es el título, cómo se hace. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, paso a paso, pero esto a mí me parece fundamental para que sepan el qué, el por qué, el para qué, y después vemos el cómo del artículo científico, ¿ok? Preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, entonces estamos de acuerdo que tenemos primero la matriz de bosquejo, que es para el 28 de marzo, ¿correcto? Y luego entonces sí empezamos a hacer el bosquejo como tal. Sí, la matriz de consistencia, sí, señor. Cualquier cosa, ustedes me escriben, yo no tengo problema en orientarles, si ven que no les respondo, les agradezco que me hacen una repicadita o vuelven a insistir porque me llegan muchos mensajes y lo que me queda abajo, les soy sincera, no los veo. No y los usted veo, también, porfa, ténganos un poquito de paciencia. No, toda la paciencia Siento del que mundo. yo Si no sé ustedes si me la tienen solamente a es mí, mi sentir, pero yo siento que voy como volando. vamos volando.
Vamos demasiada volando porque información. voy vamos como volando porque tienen muchas cosas, pero también vamos Sí. aprendiendo y vamos Sí, porque a avanzando. la vez, como estamos también trabajando en las entrevistas, en los instrumentos que estamos, entonces sentimos que tenemos mucha información a la vez que procesar. Y como usted lo dijo, como lo estamos aprendiendo de una u otra manera, Sí, genera sí. un poquito de, ay, Dios mío. Pero por Gracias. eso tienen las pasos, paso a paso. Vayan haciendo los pasos y eso baja los niveles de estrés. Ángela, Buenos días, doctora y compañeros. Es que tengo una inquietud con respecto a la siguiente clase. Nosotros, según la programación, tendríamos la clase el 4 de abril, pero es el sábado de Semana Santa. me peleé. La No, no idea puedo. es mirar si podemos reprogramar esa clase y pues confirmar la hora. Sí, 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 sí. Permíteme, ya va. Ya va. Sí, sería para el 11 de abril. Ya lo voy a pasar de una vez. 11 de abril. Gracias por esa observación. Y sería igual a las 10 de la mañana, Colombia. ¿Ok? ¿Sí? Sábado, Ok, sí, señora, sábado 11 de abril a las gracias. 10 a.m. Colombia, sí, señor. Luis, adelante. Gracias, profe. ¿Es posible tener un modelo, porque un formato ya lo tenemos, el que usted montó en la plataforma, sobre el arqueo o en la medida de los ejercicios que se vayan realizando, pues para así guiarnos? ¿Hay alguna posibilidad? Luis, pero, o sea, el arqueo no tiene ciencia. Busca el artículo, le colocas el título, el año, pones si es libro o artículo o informe o lo que sea, le pones la dirección web, o sea, si es local, si es internacional, ahí tienes la estructura, o sea, buscar un modelo en ese sentido, la verdad que no le veo, porque es llenar datos, o sea, ahí no tienes mayor cosa, es llenar datos. Ok, sí, señora. Chévere. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, nos vemos entonces el 11 de abril a las 10 de la mañana, hora Colombia, Profe, por este disculpe. medio. Ajá. Doctora, disculpe, buenos días. Lo que pasa es que, Hola. por ejemplo, yo tengo clases de educación comparada el 11 de abril a las 10:30 también. Entonces ahí se me cruzan Ok. las dos clases. ¿Cómo haría ahí? Bueno, la clase está grabada. Eso es una opción. La otra opción es que cambiemos la clase. Bueno, pues si no hay ningún inconveniente de que yo me vea la clase después, pues no hay No, necesidad de para cambiarla. nada, Ah, para ok. nada. Bueno. Ah, bueno, muchísimas gracias. Chévere. Nos vemos entonces el próximo 11 de abril. Gracias a todos por su atención y les deseo el mayor de los éxitos. Sí pueden hacerlo, sí pueden hacerlo. Amén, Háganlo amén. ustedes. Gracias, doctora. Dios la Les va a ir muy bendiga. bien. Amén. Un abrazo grande.